Buenos días, bienvenidos a esta segunda experiencia de laboratorio sobre aplicación de circuitos y ley de Ohm. Entonces les voy a compartir pantalla para una breve introducción. El título de este laboratorio es Creación de un modelo basado en la ley de Ohm. La siguiente imagen presenta el concepto de modelo matemático. Por un lado están los datos que tienen una imprecisión relacionada con las incertezas experimentales y que aquí se muestran o se relacionan con el ancho del punto asociado al dato. El ancho es el margen de error. A continuación, el segundo esquema es el modelo, es la representación gráfica de una función matemática. Y la tercera imagen muestra los datos ajustados al modelo, donde se ve que no se pide que la función matemática pase por completo por la silueta o el ancho de los datos, sino más bien que indique una tendencia. Ese modelo o función matemática, desde el punto de vista matemático, valga la redundancia, eh, se puede encontrar mediante ajuste por mínimos cuadrados, es decir, minimizando el error, ¿ya? Esa es la forma matemática. Pero como estamos en física, lo que hay que hacer acá es apelar a alguna teoría física para encontrar el modelo. Es decir, no hay que hablar de coeficientes de correlación, de polinomio, etcétera. Lo que hay que hablar es de corriente, de diferencia potencial, de electrones, de energía. Así es como llegamos al modelo. Lo obtenemos por lógica y no a ciegas. A ciegas sería usando matemática, no sabiendo nada de lo que está ocurriendo y simplemente minimizando el error, que sería un método estándar, ¿ya? Aquí tenemos que apelar a conceptos físicos. Entonces, hoy día vamos a usar la página https://dcaclab.com/es/lab y ahí vamos a construir un circuito. ¿Cuál es la gracia de que todos los miembros del grupo de laboratorio realicen este circuito? Al hacer esto, pueden realizar un control de calidad, porque van a comparar los resultados de un miembro del grupo con los resultados que obtienen los demás miembros, ¿ya? Y eso es algo, una práctica que profesionalmente se hace, ¿ya? Se tiene un equipo haciendo control de calidad, revisándose errores, y así para llegar a la opinión formal, que es una única opinión del equipo, que se ve expresado en el informe o en el mini paper que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Cuyo borrador vamos a hacer hoy día. Entonces, cuando se formen los grupos aleatorios, cada integrante, los integrantes del grupo deben realizar lo siguiente: intercambiar nombres, emails y números de celular y definir un encargado de subir el informe a la sección tareas de cursos. A continuación, hay que ingresar a la página ya mencionada y construir el siguiente circuito y compartir los datos para así realizar un triple control de calidad. Abajo a la izquierda hay una batería de 1.5 voltios. A continuación hay dos resistencias en serie, las resistencias que por defecto les permite usar este programa. En todo caso hay un código de colores que no es obligatorio que lo conozcan, pero en caso de que lo conozcan pueden deducir el valor de la resistencia, ¿ya? Después arriba hay un switch. Cuando está en off no hay corriente, cuando está on tenemos corriente. Y por último arriba hay un dispositivo electrónico que tiene tres patitas y que es un potenciómetro o resistencia variable.
se mueve la perilla y la perilla permite obtener un valor entre 0 y 100% de 100% de cierto máximo asociado a una resistencia, y así conseguimos que la resistencia equivalente del circuito, si se fijan, está en serie, en total todo está en serie, así la resistencia equivalente va a ser variable. Entonces, para completar la tabla que podemos ver a la derecha, en el eje horizontal tenemos porcentaje en el potenciómetro, puede ser simbolizado con X o con una P, ¿ya? Y eso provoca una corriente total variable en miliamperes. El valor del porcentaje se puede leer arriba del potenciómetro de color amarillo, y la corriente total, como todo está en serie, la pueden leer en el cable horizontal que está a la izquierda del potenciómetro. Y así pueden completar esta tabla con valores de 0 a 50%. Una vez hecho eso, tienen que obtener la función matemática que permite generar la tabla obtenida en el paso anterior. Y la parte importante, la validez de esta fórmula no se justifica matemáticamente, por ejemplo, con el coeficiente de correlación, con el error neto que se obtiene con la función. No hay que hacer eso, hay que justificarlo físicamente, o sea, usando terminología de la ley de Ohm. Paso 9, si tiene alguna duda, consulte ya sea a los ayudantes o al profesor. Y por último, una vez que el grupo considere que ha realizado los 9 pasos anteriores, debe informar al profesor que se desconectarán de la reunión de Zoom, y eventualmente el profesor les hará preguntas para verificar la dinámica grupal. Vicente pregunta si lo de la parte matemática se obtiene con Excel. Es cierto, pero también se puede obtener ya sea con papel y lápiz, también se puede obtener con la calculadora, porque la calculadora también realizan cálculos relacionados con mínimos cuadrados, ¿ya? Pero ojo que existen muchas formas de rectificar: media móvil, exponencial, recta, parábola, logaritmo, potencia, etcétera, ¿ya? Entonces es mejor no hacerlo matemáticamente en el paso 1, sino primero usar la lógica física, y a partir de la lógica física decidir cuál es la función matemática adecuada, ¿ya? Porque de todas las alternativas que existen, solo una es matemáticamente y físicamente a la vez válida, ¿ya? Tiene que ser compatible con la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, esto se evalúa realizando un mini informe que incluye 10 elementos, ¿ya? El puntaje se asigna de acuerdo con lo que ustedes pueden ver en la guía, que está en material docente, y el primer punto que se evalúa es la lista de cotejo. Lista de cotejo significa que hay que cotejar que lo que ustedes incluyeron en el informe coincida con lo que se está pidiendo, ni más ni menos. Es decir, la lista de cotejo mide la habilidad de ustedes para seguir instrucciones, ¿ya? Las instrucciones son, tiene que incluir esto, ¿ya? ¿Ustedes siguen esas instrucciones? ¿Ya? Son 10 elementos: título de la investigación, fecha del informe, nombre de los integrantes junto con los respectivos emails, abstract en inglés. No se olviden de realizar el control de calidad de la traducción, son un equipo, ya tienen que hacerlo así. 5, montaje y diseño experimental. No es texto, es simplemente incluir una imagen del circuito completo cuando el porcentaje del potenciómetro muestra 50% y que a la vez se pueda leer en la imagen los valores de las corrientes. Carlos Arraño pregunta en qué orden debe ser el informe. Tiene que ser en este orden, ¿ya? Es un orden que se podría decir estándar para un paper, ¿ya?
Después dice ítem 6, tabla. La tabla corresponde a corriente versus porcentaje, con la variable porcentaje variando desde 0 hasta 50%. Paso 7, se debe presentar la función matemática que permite ajustar el gráfico obtenido. 8, discusión. Hay que utilizar la ley de Ohm para justificar los términos de la función encontrada en el paso 7. Paso 9, bibliografía. Como mínimo podría haber alguna referencia a la ayuda de esta página web, ¿ya? De CAC Lab. No tiene por qué ser un libro, puede ser, por ejemplo, la ayuda de esta página. Y por último, la tabla de coevaluación, que incluye nombre del integrante, aporte del integrante a la dinámica grupal y aporte del integrante al desarrollo del informe. Ya, esos son los elementos que debe tener este mini paper. ¿Alguna pregunta? Ya. Javiera, Sebastián, ¿ya? ¿No hay dudas? Ok. Entonces vamos a formar los grupos aleatorios. Algunos grupos puede que, por estas cosas que son aleatorias, puede que en vez de ser de 3 miembros, puede que sean de a 2 o eventualmente de a 4, ¿ya? No hay problema con eso, ¿ya? Entonces iniciamos las secciones y tanto los ayudantes como los profesores vamos a ir viendo si algún grupo tiene alguna consulta, ¿ya? Bueno, entonces unos tips sobre este laboratorio. Este laboratorio consiste en crear un modelo, ¿ya? Y lo poderoso de la física es que la física usa matemática, ¿ya? Eso está súper bien, pero además lo lleva a algo concreto. En este caso, lo concreto es la ley de Ohm. Si combinamos ambas cosas, conseguimos una función matemática que pasa por todos los puntos, ¿ya? Si bien los primeros puntos, los que se ubican entre 0 y 10%, son súper extraños porque son muy elevados, en cambio los siguientes son bajitos, ¿ya? Son del orden de 15 mA, ¿ya? Entonces, como que la matemática no nos alcanza para hacer el ajuste completo, porque existen ajustes predeterminados, media móvil, potencial, recta, logarítmico, etc. Y esos predeterminados no nos sirven, ¿ya? Pero si eso lo combinamos con física, con la ley de Ohm, haciendo lo siguiente, voltaje es corriente por resistencia, ¿ya? Y despeja la incógnita, que es corriente, conseguimos encontrar la función matemática exacta que pasa por todos los puntos, ¿ya? Entonces esa es la idea, no conformarse con Excel, ¿ya? No conformarse con los mínimos cuadrados. Si apelamos a conceptos físicos, ley de Ohm, que significa conservación de la carga y conservación de la energía, entonces conseguimos encontrar la función matemática que representa todo el fenómeno, desde 0% hasta 50% y más, ¿ya? Entonces eso era algo importante que teníamos que tener claro ahora. Y lo otro es que en el PDF, la versión 1, decía incluir la tabla, y de verdad lo que hay que hacer es incluir la tabla y el gráfico. Así que lo corregí y lo subí de nuevo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo tengo una duda, profe. Sí. El potenciómetro, cuando uno aumenta el porcentaje de resistencia, aumenta la resistencia de
¿Todas las resistencias o de la resistencia que tiene solamente el potenciómetro? Solo la del potenciómetro. Ya, entiendo. Y el Las demás potenciómetro, permanecen constantes. ya. Lo que alcanzamos a ver en el experimento, en el montaje, es que cada una era como de 1 ohm, aprox. Ya. Ya, eso. Gracias, profe. Ya, vale. Profesor, una pregunta. Sí. En el gráfico, la línea de tendencia se ocupa respecto a los datos o a la aproximación que nosotros hicimos. La línea de tendencia que se muestra es de acuerdo con la aproximación que ustedes hagan. ¿Ya? ¿Cuál presentamos? ¿La del ajuste que hicimos o la de los datos en cuanto a la tendencia? La del ajuste que obtengan mediante la ley de Ohm. Ok, ya, gracias. Ok. Vicente pregunta, para modificar la ley de Ohm, en este caso, se tendría que subdividir el dato de resistencia. Claro, porque la resistencia equivalente, como están en serie, es la suma de 3 resistencias, 2 constantes y una variable. Así que sí, esa es la respuesta, sí. Al momento entonces de hacer eso, profe, tendría que cumplir la ecuación completa de cómo sacar el valor de la resistencia dependiendo del porcentaje en el que... Correcto, sí. Vale. Ya, gracias. Vale. ¿Más dudas? Profe, Sí. a mí no me queda muy claro el modelo matemático que hagamos, ¿qué valor nos tiene que dar el de la resistencia según el porcentaje que utilicemos en el potenciómetro? Les tiene que De la dar intensidad. el valor de la corriente en función de la variable P. La variable P es el porcentaje. Ah, ya. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Vicente dice que la resistencia del potenciómetro le da casi 1000, ¿ya? Pero ojo que ese valor no es constante, ¿ya? Ese eventualmente podría ser el máximo, ¿ya? Pero no se olviden que depende de dónde esté la perilla, del porcentaje. Profe, ¿Sí? entonces por decir así, ya, usted dijo que podíamos, ¿cierto?, trabajar con el tema de la fórmula De la ley de Ohm. de la ley de Ohm. Entonces, al tener como quizás las resistencias como variables, dentro de esa variable estaría como una que varía, sería como la del potenciómetro, y la otra serían fijas, o sea, sería como Súper bien. Sí, eso más esa cosa dentro de un paréntesis, una cosa así. sí, bien. Ah, ya. Sería como un X más algo, que serían Eso los es. Súper resistencias. bien. Ah, ya, ¿Viste? Ahí estás usando física, no es matemática. ¿Ya? claro. Gracias, profe. Ya. Bueno, dejamos hasta aquí entonces este laboratorio. ¿Ya? Gracias René, Diego, Catalina, Eduardo. ¿Ya? Me despido. Que estén bien. Hasta luego. Que estén bien, profe. Chao, Chao. que estén bien. Chao.